Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, venimos trabajando sobre evaluación. Entonces, mi intención ahora, en los próximos videos, empezando hoy, es tomar una empresa y someterla a los distintos métodos de evaluación. Es decir, empezamos con evaluación por flujos descontados hoy, y después, bueno, en siguientes videos, evaluación relativa, EVA, value investing, algo de opciones. Bueno, vamos a ver si podemos un poco aterrizar los métodos que hicimos una introducción en el video del día de ayer, antes de ayer. Ok, en flujos descontados, ¿cuánto vale una empresa? Bueno, este método afirma que lo que vale una empresa es lo que va a producir en el futuro en términos de flujos de caja, pero no cualquier flujo de caja, un flujo de caja libre, es decir, eh, del dinero que gana la empresa hay que quitar lo que se reinvierte y lo que sobra, eso es un flujo libre. Entonces, un free cash flow, no cualquier flujo de caja, porque hay muchos flujos de caja en una empresa, un free cash flow. Vamos a ver cómo calcularlo, y se descuenta con una R, que es una tasa que representa el costo de oportunidad del capital, es decir, el WACC en este caso. Si es un flujo de caja libre, se descuenta con el WACC. Entonces es una gran sumatoria, hay que proyectar los flujos para toda la vida de la empresa y traerlos a valor presente. Bueno, vamos a ver si hacemos esto a continuación. Entonces necesitamos básicamente flujos y tasa de descuento, y ubicar los flujos en el tiempo. Tiene tres elementos la fórmula: flujo, tasa y tiempo. Empezamos con los supuestos para proyectar. Les traje aquí cómo proyectar en base a 4 preguntas. Si no son expertos en contabilidad, esto igual lo pueden contestar. 2 preguntas para proyectar el income statement, el estado de resultados, y 2 para proyectar el balance. Bueno, ¿cuáles son? Primero, ¿cuánto crecen las ventas? El modelo de proyección que vamos a usar es un modelo sales driven, todo amarrado a las ventas. Cuando yo estimo cuánto creo que voy a vender, de ahí puedo hacer la estimación de costos, gastos, y después en el balance de activos. Entonces, lo primero es ver el crecimiento de ventas. En segundo lugar, gastos. Entonces ahí tenemos la proyección del estado de resultados. Los gastos los vamos a separar en cuáles son variables, es decir, cuáles suben con las ventas, y cuáles se mantienen fijos o van a otro ritmo. Por eso básicamente es la proyección. Después, entrando al balance, vamos a hacer lo mismo para los activos. ¿Qué activos varían con ventas y qué activos son fijos o van a otro ritmo? Esto se puede estudiar a partir de la historia de la empresa, que es lo ideal. Si tengo historia, lo vamos a hacer así. Y por último, también en base al balance, cómo se financia la empresa, qué porcentaje se financia con deuda y qué porcentaje va a ser financiado por los accionistas, es decir, equity. Bueno, empecemos con la primera pregunta. Voy a trabajar con un modelo de crecimiento en 2 etapas. Si quieren más sobre este tema, el profesor Damodaran de NYU tiene 3 modelos: el de crecimiento estable, que trabaja con una tasa de crecimiento, una sola, que para Pepsi sería aplicable, porque es una empresa totalmente estable, es muy fácil de evaluar, pero voy a usar un modelo de 2 etapas, que también lo pueden usar, por ejemplo, si tienen una empresa mediana, para la cual esperamos, no está todavía en una etapa tan madura, esperamos un poquito de crecimiento. Y después Damodaran presenta también un modelo de 3 etapas, bueno, un poquito más sofisticado. Lo pueden hacer con esta misma fórmula. En realidad lo que tienen que hacer es agregar una tasa de crecimiento más. Bueno, acá entonces lo primero que voy a estudiar es a qué tasa crecieron las ventas históricas. Tengan cuidado que no pueden calcular un promedio simple. Vean cómo calcular una tasa en otro de mis videos. Vean cómo calcular, tengo un video de cómo calcular la tasa, por ejemplo, para Google. Creo que se llama ¿Cuánto creció Google? Tienen que calcular una tasa con logaritmos. Bueno, esta empresa no creció ni el 1%. Fíjense, súper estable. Pepsi en la última década creció un 0.47%. Esa tasa de crecimiento histórica, desde 2010 a 2019, es la que voy a usar para la primera etapa. Aquí, G1. Y después la voy a bajar a 0. Es decir, ya después de los
no sé, proyecto 5 años, hago una proyección explícita por 5 años, y después la bajo a 0. Este es un modelo de 2 etapas. ¿Cómo sería esto para una empresa que crece bastante? Por ejemplo, no sé, Google entró a la bolsa en 2003, y los primeros años se duplicaba a sí misma, es decir, esa tasa era 100% para Google, después 90, 70, bueno, obviamente hay un efecto tamaño, la tasa va cayendo a medida que la empresa se agranda, es mucho más fácil crecer a una tasa alta para una empresa pequeñita que no para una empresa grande. Pero acá usamos G1 y G2, si ustedes quieren usar 3 tasas, simplemente esa etapa de proyección explícita la alargan, y van poniendo distintas tasas ahí. Entonces acá tenemos, recuerden, 2 tasas de crecimiento, 0,47% para el corto plazo y 0 para el largo plazo. Bueno, vamos a los gastos. Separo gastos en fijos y variables. Acá yo estudié un poquito la historia, pero tengan en cuenta lo siguiente, para la mayoría de las empresas, todo lo que sea el costo de producción es variable. Vendo más, tengo más costo, vendo menos, tengo menos costo. Y, por ejemplo, gastos de administración y generales suelen ser más fijos o van creciendo como en saltos. Entonces, por lo general es un supuesto razonable decir que todo lo que son costos directos de ventas, los calculo, los proyecto como un porcentaje de las ventas. Y los gastos generales, los gastos de administración, a veces incluso la investigación lo pongo fijo. Yo para esta empresa voy a asumir todo variable, porque fíjense que Pepsi, esta es la gráfica de historia y proyección, es decir, H de histórico y F de proyectado, forecast. Hasta 2019, fíjense qué estables han sido, el costo ha seguido directamente a las ventas, ha sido en promedio un 46% de las ventas, pero los gastos de administración también, gastos generales y de administración, no tengo mucho detalle porque usé datos de StockRow, entonces mezcla todo ahí, no quise usar datos de Bloomberg para poder emplear fuentes gratuitas que ustedes después las quieran usar. Tenemos estos mismos, por supuesto, si tienen Bloomberg, tiene mucho más detalle. Entonces puedo separar mejor qué gastos son variables y qué gastos son fijos. Yo acá, sinceramente, para Pepsi, puse todo variable porque los gastos de administración en general, fíjense cómo han seguido también a las ventas, han sido en promedio un 39% de ventas. Observen mi proyección. Ven que no estoy haciendo grandes saltos, no estoy asumiendo que de pronto la empresa va a ser más exitosa o más eficiente que en la historia. Por supuesto, es subjetivo, pero siempre tener una base histórica me da como la posibilidad de hacer una proyección un poco más sólida. Entonces, ya proyecté del estado de resultados, ya tengo los supuestos de proyección. Ventas, la voy a hacer crecer con 2 tasas, una de corto y una de largo plazo. Costos, los separé en fijos y variables, y en este caso no encontré fijos, así que va a ser todo variable. Los voy a proyectar como porcentaje de ventas. ¿Qué hago con los activos? Ahora vamos al balance. También, separo fijos y variables. Por lo general, activos de corto plazo son variables. Inventarios, cuentas a cobrar, los proyecto como un porcentaje de ventas. Y los activos de largo plazo, también llamados activos fijos o no corrientes, suelen ser fijos. O van creciendo en forma escalonada, por ejemplo, la construcción de la planta va subiendo, bueno, de acuerdo a lo que dicen los ingenieros, pero no es que venda una unidad más y crece una unidad la capacidad de producción. Bueno, observen para Pepsi, esta es la historia. Fíjense aquí, observen la parte celeste que es planta. Planta y equipo está prácticamente igual que hace una década. 19, esto está en millones de dólares. 19 en 2010 y sigue siendo 19 en el año pasado. O sea, la parte celeste que es planta ha sido muy, muy estable. Bueno, la voy a dejar fija. Ha sido más o menos un 25% del activo total, o sea, es relevante, pero esto lo puedo proyectar fijo o ponerle un poquito de crecimiento, pero acá yo lo proyecté fijo, para simplificar, no ha cambiado en una década, supongamos que no cambia tampoco en adelante. En cambio, los de corto plazo, los que están ahí en amarillo, sí han sido variables, eso ha variado un poquito más, aunque ha tenido más movimiento, y eso los voy a proyectar como un porcentaje de ventas. Así que, en promedio, en resumen,
Largo plazo lo voy a dejar fijo, corto plazo lo voy a calcular como un porcentaje de ventas. Entonces quedaría así. Todo lo que está abajo, que está la máquina, equipo, lo voy a asumir igual a lo que tiene en el último año histórico, lo dejo completamente fijo. Y en cambio, en la parte de corto plazo, fíjense que ahí sigue a las ventas, ahí en azul están las ventas, va a seguir un poquito a las ventas. Bueno, en esta empresa que crece poco, no hay mucha diferencia. En una empresa para la cual esperemos más crecimiento, bueno, esto sí va a dar lugar a como a... me va a quedar un gap, me van a ir creciendo rápidamente los activos de corto plazo. Puedo profundizar un poquito más el estudio histórico de cómo ha sido no solamente los activos de corto plazo, sino el capital de trabajo. ¿Qué es el working capital o el capital de trabajo? Son los activos de corto plazo menos la parte que no tengo que financiar yo porque la pagan los proveedores, o la financian, mejor dicho, no le pago interés a los proveedores, me puedo alargar los plazos. Entonces, generalmente, en lugar de hablar de activo corriente, hablamos de working capital, que sería el activo corriente menos el pasivo operativo gratuito, o sea, proveedores. En este caso, proveedores. Bueno, entonces, ahí tenemos, estos serían de los activos, ahí tienen, esto sería el total del capital de la empresa. ¿Qué es el capital? Bueno, del activo total saco lo que no financio yo. Entonces, lo amarillo, en lugar de ser activo de corto plazo, es el working capital. Es del activo de corto plazo, por ejemplo, los inventarios, lo que le va a tocar financiar a la empresa. Además, la planta, equipo, que es lo que está en gris, y saco los activos no operativos. Los separo, después sí tienen valor, por supuesto, pero los separo, porque son muy difíciles de proyectar, no van a tener relación con ventas, es como si fuera otra empresa. Entonces separo activos que forman parte de la operación y los que no forman parte de la operación. Los no operativos los separo y al final de la evaluación después se vuelven a sumar. Cómo separar las dos empresas, toda la parte operativa y la no operativa. Esos no van a entrar ni en el cálculo de rentabilidad, ni en la proyección, ni nada. Una cosa importante es ver las variaciones. ¿Cómo se llama? La variación del activo fijo, es decir, si yo invierto más en planta, si acá por ejemplo sube de 45 a 48 la parte de planta y equipo, ¿cómo se llama esa variación? CAPEX, eso se llama CAPEX. Es la inversión en activos de largo plazo. Por supuesto hay inversiones también en activos de corto plazo. Entonces, el CAPEX es una variación, es cuánto varía mi activo fijo, planta, por ejemplo. Si invierto, el CAPEX va a ser positivo, es decir, estoy poniendo dinero para tener más equipos. Pero también hay otro tipo de inversiones en activos de corto plazo. Es decir, la variación del working capital también es parte de lo que son los activos. Sería la inversión que tengo que hacer en activos de corto plazo, el working capital, y esto sería largo plazo. Y la suma de ambos es la inversión neta total. Ven que esto está siempre neto de depreciación, por eso se llama inversión neta. O sea que tenemos tres variaciones. La de los activos de corto plazo, que sería variación del working capital. La de largo plazo, que sería el CAPEX, y la suma de ambos, que es la inversión neta. La variación del capital, de todos los activos operativos o capital. Bueno, fíjense cómo tenemos acá la gráfica de lo que ha sido históricamente el capital de trabajo para Pepsi. Hacia abajo del cero está la parte de proveedores, y hacia arriba del cero los activos, inventarios, cuentas a cobrar. Entonces, de esos inventarios que tiene Pepsi, una partecita, lo que va hacia abajo, lo financia el proveedor. Por eso el working capital sería la diferencia. Hay distintas definiciones de working capital, algunos toman activo corriente menos pasivo corriente, yo tomo activo corriente menos el pasivo corriente gratuito, es decir, proveedores. No tomo, por ejemplo, deuda financiera, no la mezclo acá con variables operativas. Hay algunos que sí, toman todo el pasivo de corto plazo, bueno, es otra discusión. Acá, ¿cómo estamos definiendo el working capital? Como el activo de corto plazo menos proveedores, es decir, la parte operativa. Y también puede crecer, también hay inversión en esto, ¿no? También hay inversión en esto, que va a haber que financiarla. Entonces, ¿cómo estamos definiendo aquí el working capital? Es una parte del capital total y la estamos definiendo como el activo de corto plazo menos proveedores. Es el capital de trabajo. Su variación es la inversión en corto plazo. Entonces tenemos dos inversiones, en lo que es
corto plazo la llamamos variación del working capital, y lo que es largo plazo, CAPEX, en esa partecita. Bueno, esto obviamente va a afectar el flujo de caja, porque el flujo de caja va a depender de cuánto proyectamos ganar, ventas menos gastos y costos, y cuánto proyectamos invertir. Así que hay que tener cuidado en hacer bien estas proyecciones. Por supuesto, nosotros no podemos decidir por la empresa, ¿no? Al final, ven cómo el flujo de caja depende de lo que la empresa gane o pierda, pero también depende de cuánto decida invertir. Y nosotros al evaluar la compañía no sabemos esto. Por eso, cuando hacemos un trabajo de evaluación, por ejemplo, de consultoría, le pedimos a la empresa sus proyecciones, les pedimos sus decisiones. Si hay un plan de inversión para los próximos 5 años y queremos valorar la empresa, por supuesto hay que contar con esa información. En un caso como Pepsi, esto es bastante fácil porque es tan estable que, fíjense, no ha crecido, no ha cambiado mucho su planta, entonces es fácil el ejemplo. Bueno, ¿qué son esos activos no operativos que sacamos? Básicamente, los excesos de caja, inversiones, goodwill y otros activos. Hay que definir cuáles creemos que no forman parte del negocio principal. En este caso yo no consideré nada como exceso de caja, o sea, dejé como que la caja es operativa, no la quité, pero en otros casos puede ser necesario quitarla. Por ejemplo, Apple tiene reservas de caja gigantescas que no usan el negocio principal. Entonces habría que sacarlas, eso es común quitarlo. Simplemente decir, ¿cuáles son los activos no operativos que los saco del capital para calcular la rentabilidad? Después se vuelven a sumar, no es que no forman parte de la evaluación, no forman parte del cálculo de lo que es el motor de la empresa, se separan temporalmente. Bueno, yo acá caja la dejé. Inversiones y goodwill, como usé datos de Stock Row, están mezclados con los other assets. Entonces, lo único que quité es esa última línea que se llama otros activos de largo plazo. Eso es lo único que saqué. En otros ejemplos yo les recomiendo revisar. Todo lo que son inversiones de corto y largo plazo no forma parte del negocio principal, hay que sacarlas. Y el goodwill también, porque es un sobreprecio pagado por esas inversiones. Bueno, eso se separa. No es que no tiene valor, no es que se quitan de la evaluación. Se separan y después van a ver que los volvemos a sumar a los activos no operativos. Bueno, analicemos un poco más el activo de corto plazo. Miren cómo ha sido para Pepsi los últimos 10 años. Tiene mucho dinero en caja. Yo lo dejé como que lo necesita en la operación. En otra empresa podrían quitarlo. Fíjense que ha variado bastante, lo demás es fijo. Ahí tienen claramente un error de clasificación en 2014, porque subió la parte que está en fucsia, pero desaparecieron las cuentas a cobrar. Seguramente ahí hay que reclasificar, porque ven que el número es estable. Pero bueno, aquí habría que analizar qué está pasando con la caja. Los demás activos de corto plazo han ido al unísono con las ventas, y ahí lo que podríamos hacer es, en el último año, fíjense que el saldo de caja no es muy alto, pero si hubiéramos valuado esto en 2017, y nos quedaba todo ese saldo de caja, tal vez la quitábamos, y decíamos, es un saldo que no se necesita para operar. Bueno, acá no hemos hecho nada, simplemente estamos analizando a ver qué hay en los activos de corto plazo. Y en los de largo plazo, bueno, planta que ha sido estable, la vamos a dejar fija, y sacamos esos activos no operativos. ¿Ok? Entonces, ¿qué hicimos hasta ahora? Empezamos con la proyección de ventas, analizamos la tasa histórica de crecimiento de ventas, y pusimos 2 tasas para la proyección, G1 y G2, la de corto y largo plazo. Segundo, analizamos los gastos, y separamos fijos y variables. Acá voy a proyectar todo variable. Tercero, hicimos lo mismo con los activos. Separamos activos fijos y variables, los analizamos más en profundidad, a ver qué es lo que la empresa está haciendo, dónde invierte, cómo invierte. Analizamos un poquito más en profundidad, pero en forma resumida, ¿cómo vamos a proyectar los activos? Los de corto plazo variables, y los de largo plazo los dejo fijos. Esa es la proyección que vamos a hacer de activos. Y ahora el financiamiento, o sea, el otro lado del balance. Deuda, qué porcentaje se financia con deuda, y esto tiene que ser forward looking, esto es una proyección. La estructura actual que tiene Pepsi es que tiene muchísima deuda, tiene pasivos financieros, o sea, pasivos, quitando lo gratuito, lo que yo, proveedores lo considero pasivos gratuitos, así que no entra en ninguno de los cálculos.
pero dentro de lo que es el pasivo total financiero, o sea, los que devenga interés, es un 76% del activo total, y solamente el 24% financiado por los accionistas. Bueno, para los flujos futuros y para el WACC usamos esta estructura. Ok, ahora terminamos con la parte de todos los supuestos, ya sabemos cómo vamos a hacer la proyección, voy al Excel. Empiezo con el estado de resultados, después proyecto el balance, después voy a los flujos de caja, y finalmente cierro la evaluación, sumo, descuento y sumo. Entonces vamos a hacer los resultados. Fíjense aquí, tengo historia y proyección, pero lo único que en definitiva va a sumar a la evaluación es la parte que está a la derecha, ¿ven? Lo que está en rosa. Lo histórico no forma parte de la evaluación, me sirve para hacer esos supuestos que les mostré recién, todo ese análisis de ratios financieros históricos, pero no lo uso, no suma en la evaluación. Y puse en la columna T, fui explicitando los supuestos, ¿ven? Ahí puse, las ventas van a crecer al 0,47%, que eso es G1, bueno. Noten hasta dónde voy a proyectar. Del estado de resultados, en realidad lo único que necesito es la ganancia operativa, EBIT, ese es el número más importante. De ahí para abajo, en las evaluaciones reales, esto se presenta porque queda más prolijo, pero no lo necesitan. No lo necesitan. Es más, si cometen un error ahí abajo, no les va a afectar la evaluación. Así que ni lo voy a incluir. Van a ver cómo puedo evaluar la empresa perfectamente sin proyectar ni los intereses de deuda, ni el other income, los otros ingresos, produzcan las otras inversiones. Ven que estoy separando la parte operativa y no operativa. Ni siquiera voy a proyectar los impuestos, solo tomo la tasa de impuestos, la tasa marginal, la tasa que va a tener que pagar la empresa en el futuro. Por supuesto, lo extraordinario no tenemos datos para proyectar lo extraordinario. Bueno, entonces esta parte ni la voy a incluir. Fíjense qué fácil, solamente necesito proyectar la ganancia de las operaciones. Recuerden esto, porque de esa ganancia de las operaciones va a salir el NOPAT, que es el único input que tomamos del estado de resultados. Y del balance, el único input que tomamos es el capital, es lo único. Bueno, vamos al Excel. Si podemos. Ok, tengo la historia y la proyección. Empiezo con el estado de resultados y veo cuánto crecen las ventas. Ahí está, 0,47%, es la tasa que calculé con una pendiente de los logaritmos de ventas. Es decir, 10 elevado a la pendiente de los logaritmos de ventas. Esa es G1, es la tasa de crecimiento a corto plazo, que tiene que ver con la empresa. Esa tasa típicamente se estima a partir de la historia de la empresa. La tasa G2, que acá es 0, pero podría ser 1 o 2%, no tiene que ver con la empresa. Esa tasa se calcula a partir de la economía. ¿Por qué? Porque si ustedes asumen, por ejemplo, una empresa que crece al 10% y asumen que a perpetuidad va a crecer al 10%, es como que va a terminar siendo más grande que la economía, porque ninguna economía crece al 10%. En algún momento le llamábamos crecer a tasas chinas, ¿se acuerdan? China crecía al 10%, bueno. Entonces, tomo las ventas por 1 más la tasa de crecimiento a corto plazo. Yo la llamé short term growth. Ventas por 1 más la tasa de crecimiento. Bueno, ahí está. Y ahora, costos y gastos pueden ser fijos o variables. Yo acá puse todo variable porque el costo históricamente ha sido en promedio un 46% de las ventas, lo voy a dejar así. O sea que esas ventas proyectadas las multiplico. Ven que calculé el ratio histórico por las dudas, pero históricamente las ventas han sido, el costo ha sido un 46% de ventas. Entonces lo proyecto así. Tomo las ventas que proyecté para este año, qué optimista, ¿no? Yo creo que Pepsi estaría feliz que les haya proyectado unas ventas así. Bueno, este año tal vez sean mucho más bajas, pero ok. Y cálculo la ganancia bruta, ventas menos costo. Ahora, los gastos generales y de administración, que muchas veces son fijos, los podrían ahí dejar en 26.000 fijos, pero en este caso yo estudié un poco, hice un poco el cálculo históricamente y variaban con ventas. Entonces, 39% de ventas, que era la historia, ahí lo dejo. Y ya tengo la ganancia operativa. Eso es todo lo que necesito del estado de resultados. Todo lo que está abajo
Se hace, pero más que nada por una cuestión estética, para que quede bien presentado el reporte de evaluación. Pero yo puedo evaluar la empresa sin eso, así que ni lo voy a incluir. ¿Vamos al balance? Vamos al balance. Así como en el estado de resultados separé fijo y variable, acá también. Exactamente igual. Separo qué activos voy a considerar fijos y qué activos voy a considerar variables. Típicamente, todo lo de corto plazo es variable. Lo de largo plazo lo dejo fijo. Solamente necesitamos proyectar el lado izquierdo del balance, es decir, el total de activos, la lista de los activos. Si son emprendedores, fíjense que no necesitan contabilidad. A veces los emprendedores me dicen, no, pero yo no sé hacer un balance, todo eso. No necesitan, están haciendo la lista de los activos. O sea, lo que tienen que hacer es una lista de lo que van a necesitar y poner todo. ¿Cuánto dinero voy a querer tener en la cuenta bancaria? Que eso sería el primer rubro, caja. No pueden funcionar sin ninguna cuenta bancaria, sin dinero en caja. ¿Cuánto voy a tener más o menos en cuentas a cobrar a clientes, típicamente? ¿Cuánto voy a tener en stocks, materias primas, todo lo que va en inventarios? Y algún otro activo de corto plazo. Después, planta, equipo, es decir, hacer la lista para soportar el nivel de ventas que hemos proyectado. Del lado derecho del balance, es decir, pasivo más patrimonio, no estoy proyectando nada, a excepción de los pasivos gratuitos. ¿Por qué? Porque los proveedores, eso que está ahí, el 21% de ventas, históricamente han sido un 21% de ventas, eso me reduce en la necesidad de financiar mis activos de corto plazo, más para una empresa como Pepsi. Si históricamente de los activos de corto plazo de Pepsi, el 21% lo ha financiado, los han financiado los proveedores, entonces eso lo voy a quitar, y por eso tengo que tener una proyección. Para calcular el capital, voy a quitar esos pasivos que son gratuitos. Entonces, por eso están ahí. De ahí para abajo no necesito proyectar, no lo voy a hacer, no lo voy a proyectar. Ustedes lo pueden hacer para que quede más lindo, ¿no? Pero fíjense cómo no, ni siquiera es necesario. Bueno, vemos el balance entonces. Acá tengo el balance proyectado. Recuerden los supuestos. Todo lo de corto plazo lo voy a proyectar variable, como un porcentaje de las ventas. Todo lo de largo plazo lo dejo fijo, igual que era históricamente, si no ha cambiado. Vieron que estudié la historia y en una década Pepsi prácticamente no invirtió en planta, ni en equipo, ni nada. Por supuesto, los no operativos ni siquiera necesito proyectarlos, aunque históricamente hayan subido, pero como se apartan de la evaluación, todo lo que son los otros activos ni necesito proyectarlos. Vamos a ponerlos ahí, pero van a ver que no afectan la evaluación porque se separan. Ok, entonces, ¿cómo proyectamos lo de corto plazo? Ventas por el 16% va a ser el dinero en caja. Ventas por el 10%, cuentas a cobrar. Ventas por el 5%, inventarios, y ventas por el 3%, los otros activos corrientes. Sumo y tengo todo el activo de corto plazo. Sumo y ya está, tengo el activo de corto plazo. Copio para todos los periodos. Ahora, el de largo plazo lo dejo constante, 19.000, 31.000, bueno, lo dejo constante. Si la empresa tuviera planes de expansión que van más lentos que las ventas, por ejemplo, las ventas se duplican cada año, pero la planta la voy construyendo de pequeños saltos, bueno, puedo poner acá lo que yo crea que va a ser la compañía. Sumo y tengo el total de activos. Esto es lo único que necesitamos del balance, súper simple. ¿Ven? No se necesita saber contabilidad, se necesita hacer la lista de los activos, solamente. Y de la parte del otro lado del balance, no tengo ni que cuadrar el balance, no lo necesito. Porque todo el tema de la estructura de capital va al WACC, así que no necesito eso. Solamente sí voy a proyectar los pasivos gratuitos, porque me conviene, si yo logro financiamiento con proveedores, eso como que aliviana la carga que tengo de financiar mis stocks. Entonces, esto lo proyecto siempre como un porcentaje de ventas. Históricamente los proveedores han sido 21% de ventas, bueno, ahí está. Listo, no proyecto más nada en el balance. Vamos ahora a el cálculo de rentabilidad, que en rigor no es necesario para la metodología de flujos descontados. Esta es la que está en EBA, por eso tan interesante el aporte que hace Joel Stern,
¿no? Pero la voy a calcular porque siempre si hacen una evaluación, es conveniente saber, ¿no? Qué tan rentable está haciendo la compañía. Y como los inputs son prácticamente los mismos que los que necesito para el free cash flow, entonces, bueno, voy a calcular aquí. Después en el próximo video sí calculamos EVA, que profundiza mucho más en el estudio de la rentabilidad de la empresa. Necesito dos inputs, tanto para la rentabilidad como para el free cash flow, que son NOPAT y capital. O sea, el NOPAT, que es lo único que uso del estado de resultados, y el capital, que es lo único que uso del balance. ¿Cómo calculo ven que es proyectado? ¿Cómo calculo el capital? Activo total menos los activos no operativos, menos el pasivo gratuito. Activo total, lo busco en el balance, era la suma final del balance. Activos no operativos, dijimos que era el exceso de caja, que acá lo asumí cero, le pueden poner una fórmula IF, como hice ahí yo para la historia, pero por si quieren ir cambiando ese porcentaje. A veces se asume que un porcentaje, por ejemplo, un 5% de las ventas se lo asume operativo, de la caja. Yo acá puse toda la caja operativa, o sea que no quité nada aquí. ¿Qué estoy sacando como activo no operativo? Other assets, los otros activos, solo eso. Porque no tengo el número de inversiones, están metidas ahí en other assets, por eso. Y el pasivo gratuito, proveedores. Solo proveedores, así que lo busco en el balance. Puedo ahora separar el working capital, es decir, activo corriente menos proveedores, lo puedo separar y decir, miren, de ese capital que proyecté en la línea 84, hay una parte que es working capital, y por diferencia el resto es fixed capital, o sea, capital de trabajo y activo fijo. Working capital y fixed capital. Es decir, estoy dividiendo en dos, diciendo esto es de corto plazo y esto es de largo plazo. Ahora el NOPAT, Net Operating Profit After Tax, o sea, la ganancia de la operación. ¿Cuánto gané en la operación? ¿Cuánto tengo invertido y cuánto espero ganar? Tomo la ganancia operativa, la multiplico por 1 menos la tasa de impuestos y ya, me queda más chiquito. Y ya. Entonces tengo estos dos inputs, NOPAT y capital. ¿Cuánto dinero he invertido? Que es esa, en la línea 88, y cuánto espero ganar con ese dinero. Por ejemplo, para el primer año hay un poquito menos de 60 billions invertido y esperan ganar 6,5, eso que es un poquito más del 10%, 11%. ¿Ven? Ya. O sea, si tengo invertido 60 y voy a ganar 6, bueno, más o menos un 10%, acá es un 11%. Si le pongo algún decimal más, cambia, no es que es constante el ROIC, pero estoy proyectando un 11% de rentabilidad, un poco por debajo de lo que fue en 2019. Fíjense, después tengo la gráfica con toda la historia, el ROIC histórico. Por eso yo les decía que para ver un poco qué tan razonables son las proyecciones, es conveniente analizar cuál fue la rentabilidad histórica, porque el flujo de caja no permite ver esto, el free cash flow no. Pero fíjense, si yo analizo la rentabilidad histórica, y sus componentes. Por la fórmula de DuPont sabemos que tiene dos componentes, el ROIC. El margen operativo, que proviene por supuesto del estado de resultados, y ahí está en rosa, ¿ven? El margen operativo, y la rotación del capital. Acá lo tengo en dos ejes. Como la rotación del capital es muy alto, lo tengo en el eje izquierdo. El turnover es la rotación del capital, es decir, cómo Pepsi usa sus activos para generar ventas. Construye, por ejemplo, una nueva planta, o invierte más en inventarios, y cómo eso lo usa para generar ventas. Entonces ahí pueden ver que históricamente el capital de Pepsi en total todo el capital operativo, incluyendo el de corto y el de largo plazo, el que acabamos de calcular, rota un poquito menos de una vez al año, ¿ven? 0,87. Eso es la historia. Y en la proyección, bueno, no estamos muy lejos, tal vez un poquito pesimistas. 0,80 lo estamos proyectando, ¿no? Bueno, un poquito pesimistas. Pero no está alejado de la proyección histórica. ¿Cómo usa Pepsi el capital para generar ventas? Y por otro lado, los márgenes. Margen por rotación es la rentabilidad. Fíjense, el margen históricamente ha sido 13%, el margen operativo, es decir, de cada $100 que vende Pepsi, se gasta $87 y le quedan 13, medio bajo. Ya van a ver después en los próximos videos qué diría Buffett sobre esto. Diría margen operativo 13%, malísimo. Bueno, y
Y ROIC, que ahí no me salió el, ROIC es 11%, perdón, no salió bien el número el promedio de ROIC, pero sí está bien la gráfica, 11% en promedio. Que ven que no estamos haciendo en la proyección nada tan distinto de lo que ha sido históricamente. No nos estamos alejando tanto. Bueno, ya tengo entonces la proyección del estado de resultados, la proyección del balance, comparando un input del estado de resultados, que es el NOPAT, y un input del balance, que es el capital, tengo la rentabilidad. ¿Cuánto pienso que va a ganar la empresa, dividido cuánto creo que va a invertir? Esa es la rentabilidad. Como acá va a ganar más o menos 6 con una inversión de 60, la rentabilidad la hemos calculado en 10 o 11%. Bueno, free cash flow. Ya nos vamos acercando, porque el método justamente es evaluar por free cash flow. Ok, justamente lo que esto hace es reordena lo mismo que es como otra cara del mismo ROIC. Necesito NOPAT, y en lugar de usar el capital, vieron que para el ROIC usábamos NOPAT y capital. Acá en lugar de usar el capital, tomo la variación del capital. ¿Qué es la variación del capital? ¿Y cuánto invierto? O sea, si el capital sube, pues estoy invirtiendo, si cae, estoy desinvirtiendo. Entonces, NOPAT menos inversión neta, que es la variación del capital, eso va a ser el free cash flow. Fíjense que en el último periodo, como tomo la variación de cuánto capital necesito el año próximo menos el que tengo hoy, ahí me quedé tomando una celda vacía, porque tomo el próximo menos el actual, no el actual, o sea, cuánto necesito invertir. Entonces, para evitar eso, tengo que hacer una proyección extra de capital, porque si no, voy a tomar una celda vacía. Entonces, voy a tomar el capital del último año de proyección por 1 más la tasa de crecimiento a largo plazo. O sea, si hay que crecer, hay que invertir. Que como era 0, me va a quedar constante el capital, la perpetuidad, y 0 la inversión neta a perpetuidad. Quedó así porque hice un supuesto de que Pepsi no va a crecer. Si ahí, por supuesto, ahí pusieran, no sé, un 1%, 2% de crecimiento a largo plazo, bueno, esto cambia. Entonces, NOPAT menos inversión neta. ¿Cuánto espero que la empresa gane? Menos lo que va a invertir. Lo que sobra es free cash flow, porque ya están pagados todos los gastos de la operación, ya está reinvertido lo que se necesita, bueno, lo que sobra es lo que en definitiva va a enriquecer a los inversionistas. Ahí está el free cash flow, flujo de caja libre, esa es la base, por supuesto, de la evaluación por flujos de caja, esa es la base. Ahora, bueno, evaluar. No, ahora sí, tengo que descontar a valor presente. Esperen que vamos a tratar de pasar a valor presente. Por supuesto, no es lo mismo esperar recibir un flujo de caja, no sé, de $100 mañana, que a lo mejor tienen valor para mí, que dentro de 30 años. Si a mí me dicen, yo mañana te doy $100, estoy contenta, bueno, qué rico, voy a cenar algo rico. Ahora, si me dicen, te voy a dar $100 dentro de 30 años, bueno, no, me olvido del tema completamente. Es decir, el flujo de dinero, si lo esperamos dentro de mucho tiempo, el valor hoy es muy pequeño, es menor. Entonces eso es descontar flujos. Tenemos, por supuesto, un montón de videos de descuento de flujos, después véanlo, pero acá lo que vamos a hacer es traer los flujos a valor presente, usando como tasa de descuento el WACC. Acá asumí 10%, no me puse a calcular con mucho detalle la tasa para Pepsi. Pueden buscarla, el WACC lo pueden buscar en Guru Focus, por ejemplo, pueden estimarlo ustedes, vean los otros videos de cálculo de WACC. Tenemos un tutorial también para cálculo de WACC. Bueno, acá 10%. Entonces tomamos 1 dividido 1 más el WACC elevado al periodo correspondiente. El primero va a ser 1 dividido 1 más el WACC a la 1, al cuadrado, al cubo, el último va a ser a la quinta. Y el factor de la perpetuidad, 1 dividido el WACC menos la tasa de crecimiento de largo plazo, que acá era 0, por el factor anterior. Ese es el factor de descuento para un flujo perpetuo. Es decir, no estamos diciendo que Pepsi desaparece en el año 2025, sino que lo que genera en ese año como que se mantiene igual para siempre, son muchos años iguales a 2025, de ahí en adelante. Multiplico cada flujo por su factor, sumo, y ese es el valor de las operaciones de la empresa. Ese es el motor que está generando valor en la empresa. Pero habíamos separado activos no operativos. Entonces lo que tenía separado los vuelvo a sumar. ¿Ven? Eran exceso de caja 0, inversiones si hubiera,
y la separamos, y otros activos. Eso lo habíamos apartado, lo volvemos a sumar. No es que no tiene valor, tiene valor los de hoy, no ni los proyecté, lo que hay hoy. Entonces, ¿cuánto vale esta empresa? Vale 65 por la parte de la operación, más 10 de lo no operativo. Ya, 75 es el valor de la empresa. Con EVA llegaríamos exactamente al mismo número. Próximo video, les hago todo este cálculo, pero con EVA, pero se ve mejor por qué se llega a ese número. Ahora, ese no es el valor de una acción, es el valor de la empresa. Entonces, ¿cómo calculo el valor de la acción? Para saber si comprar, vender, si quiero, ¿no? Tomo el valor de la empresa, eso es toda la compañía, y le quito todo lo que no sea equity, todos los contratos que no son equity, lo que se llaman non-equity claims. Puede ser pasivos, o sea, deuda, lease, stock options, todo lo que no sea equity. Yo acá tomo el total de pasivos del último balance. Si estoy evaluando, por ejemplo, hoy, 1 de enero, supongamos que hoy sea, la fecha de evaluación sea 1 de enero de 2020, tomo el balance cerrado ayer, había 63.000 en pasivos, bueno, es eso. Y quito la parte de proveedores, que puede ser del año pasado o de este, porque ya lo habíamos sacado del capital. Entonces, solamente tomo los pasivos onerosos, ya el otro lo habíamos sacado. Entonces, valor de la empresa menos los pasivos financieros, hoy. No tengo que proyectarlos, eso es lo que debo hoy, porque ya el valor de la empresa está a valor de hoy. Entonces, tomo el valor de la empresa, que ya es un valor actual, le quito todo lo que se debe hoy, no es necesario proyectarlo. No usen las proporciones de deuda y equity, usen lo que hay en el balance, porque eso hay que pagarlo. Lo que tenía de deuda ayer, bueno, eso hay que pagarlo hoy. Y por diferencia me queda cuánto, de forma residual, es de los accionistas, que es lo que llamamos valor del equity. No es el valor de libros del equity, no es el patrimonio neto del balance, es un valor estimado con esta metodología de flujos descontados en base a todo lo que hemos proyectado. Es decir, si la empresa cumple todos estos planes que hemos hecho para ella, bueno, entonces el valor del equity va a ser la diferencia entre, bueno, lo que teníamos de valor de la empresa menos el pasivo. En el income statement, en el estado de resultados, está el número de acciones en circulación. Acá estaba en millones, está todo en millones. Entonces tomamos ese valor del equity, que sería nuestra evaluación del patrimonio neto, lo dividimos por el número de acciones que hoy están en circulación. O sea que ven que toda esta parte, todo esto se llama el valuation build-up, el cierre de la evaluación. Toda esta parte se hacen con valores de hoy. ¿Cuánta deuda hay hoy? ¿Cuánto es el valor de la empresa hoy, que lo desconté? Y divido el pastel en todas las porciones que hay hoy. ¿Por qué puede ser importante esto? Y bueno, pues si no, ¿cómo me comparo con el mercado? Necesito un valor por acción, per share. O si, no sé, si esto es una empresa familiar, por ejemplo, que no está el valor no está el precio de mercado. No importa, esto es el número que le doy al abogado para que firme los contratos de venta. Bueno, no sé, un hermano le vende una parte a otro hermano de la empresa. Bueno, esto le va a vender X cantidad de acciones. Entonces, para evaluar cuál es la porción que está vendiendo o comprando, necesito el valor per share, por acción. Y entonces, por último, ¿qué hacemos con esto? Bueno, me puedo comparar con el mercado, o sea que esta es evaluación, en el mercado tengo un precio, y puedo analizarlo, ¿no? ¿De dónde sale este valor? La realidad es que esta forma de evaluación, que es flujos descontados, no permite mucho análisis. Para analizar yo les recomiendo EVA, no es por mi gran cariño con Joel Stern, pero que he sido su discípula, eterna discípula, incluso su auxiliar de cátedra, no solo por eso, sino que creo que al revés. Fui su auxiliar de cátedra y su discípula justamente porque llevaba 10 años estudiando EVA y lo fuimos a perseguir, lo fuimos a buscar a Las Vegas, a un seminario que él daba allí como en 2011, y bueno, ahí apareció todo eso. Yo realmente como que buscaba la forma de explicar un poquito mejor esto. El free cash flow no lo permite, es decir, buscar el flujo de un año en sí no me dice si ese año es bueno o es malo, solamente se puede analizar en términos del valor final. Para mí esta aplicación como es muy corta, es muy poco, generalmente si hacemos una consultoría, el empresario quiere saber más que esto. Entonces, bueno, acá tenemos un valor. Si quieren analizar los value drivers, de dónde sale esto, si quieren hacer un buen análisis de rentabilidad, de valor agregado, bueno, tienen que ir a la metodología EVA. Que la buena noticia es que es consistente con esta, porque dan el mismo resultado.
pero explica mejor las causas. Eso, próximo video. ¿Qué vemos aquí entonces? El valor por acción, $21, así más o menos lo hemos estimado. Podríamos sensibilizar un poco las principales variables, podríamos armar un simulador como hicimos ayer, mover un poco y decir en lugar que el valor por acción es 21.14, yo diría, mira, está entre 20 y 20 y tanto, dar un rango. ¿Y de dónde viene? Fíjense de las proyecciones de 2020, 2021, 2022, cómo se suma, cómo se llega a ese valor. Hay un valor de operaciones de 65, que sería lo que está en azul a la derecha, y hay activos no operativos por 10 más o menos, que no hemos proyectado, los dejamos al valor que están en el balance, eso no los hemos tocado, lo tomamos del valor de libros. Nos comparamos con el precio hoy, a ver a cuánto está Pepsi, $133 hoy. ¿Qué diríamos? Está carísima. Es decir, si nuestra evaluación está bien, recuerden, el valor es subjetivo, el precio se forma con oferta y demanda. Diría Warren Buffett, el precio es lo que usted paga, el valor lo que recibe. Si yo hoy pago $133 por Pepsi, y si mi estimación llega a estar bien, voy a estar pagando muy caro, porque mi estimación diría, más que 20, 21 no. Ok, ¿qué hicimos entonces? Recuerden, ¿cuál fue todo el método que hicimos hoy? Hicimos evaluación por flujos descontados. Empezamos haciendo supuestos, estudiando un poco la historia, que le dedicamos muchísimo tiempo. Fíjense que en lo que más nos enfocamos fue en estudiar a ver qué tan rentable era la empresa, cuál era el margen, cuál era la rotación histórica, cuánto crecieron las ventas. Bueno, entonces, en base a eso armamos supuestos. Después, ¿qué proyectamos? No proyectamos el cash flow statement, ni siquiera proyectamos completo el balance, solo la lista de los activos y los proveedores. Ni siquiera proyectamos entero el estado de resultados, solamente necesito el EBIT o ganancia operativa. Es muy simple, es muy simple. A partir de ahí puedo calcular el free cash flow, que era NOPAT menos inversión neta, o sea que los dos inputs más importantes son del balance el capital y del estado de resultados el NOPAT. Con esos dos calculo el free cash flow, porque la variación del capital es la inversión neta. Es decir, de lo que la empresa gana, dice el free cash flow, reinvierte un poco, lo que sobra es lo que va a volver a los dueños, y lo que en realidad le va a enriquecer, va a volver a la riqueza a los dueños. Lo descontamos, lo penalizamos con un costo de oportunidad del capital, que tiene que ser consistente con esos flujos. Recuerden, si el flujo está en dólares, el WACC tiene que estar en dólares. Si ustedes calculan un WACC, no sé, con el Standard & Poor's y los bonos de tesorería y todo, o sea, calculan un WACC en dólares, no lo pueden usar para descontar flujos en pesos argentinos. Por ejemplo, no hagan eso. Recuerden, si los flujos son mensuales o anuales, la tasa también tiene que ser mensual o anual, tiene que ser igual que los flujos. Cuidado con la moneda y la unidad de tiempo del flujo, que tiene que tener una consistencia con la tasa. Y después, una vez que descontamos y sumamos, eso es el valor de toda la compañía. No se puede dividir por el valor de una acción. Hay que quitar los pasivos, y por diferencia, todos los pasivos, todo lo que no sea equity hay que sacarlo. Pasivos, leases, sacarlo. Y por diferencia nos queda el equity, que eso sí lo divido por el número de acciones para tener el valor de una acción. Ok, bueno, era un tema muy pedido, ojalá les sirva. En algún momento por ahí tienen que desempolvar este video si tienen que hacer una evaluación, sobre todo en empresas que no cotizan en bolsa. Esto es lo único que tenemos. Mañana vamos a continuar con los otros métodos. A ver, para esta misma empresa, ¿qué diría el EVA? Y para esta misma empresa, ¿qué dirían los value investors? ¿Cuánto creen los value investors que vale una empresa como esta? Y ¿qué diría un método de evaluación relativa, ¿no? Como price earnings, price book value. Bueno, vamos a tratar de someter a la misma empresa a todos los métodos de evaluación que estamos armando en esta serie de videos. Gracias a todos por los comentarios, siempre me ponen muy feliz. Felices Pascuas, bendiciones para todos.